Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Colombia. Buenos días, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en agosto del 2022 fue una esperanza no solo para su país, sino para la patria grande. Sin embargo, pocos o ningunos creían que realmente pudiera hacer algo dada la situación colombiana, con poderes fácticos prepotentes y descarados, con los medios hegemónicos de la derecha en contra, las élites molestas y sin perdonarle su triunfo, y un Congreso complicado. En fin, pero he aquí la sorpresa. Gustavo Petro ha resultado todo un estadista que, a pesar del poco margen de maniobra, se ha hecho camino y ha logrado galvanizar a las fuerzas sociales, al pueblo, para poder lograr aspirar a ese cambio anhelado por el que votaron por él merecidamente. Por lo mismo, al tratar de estorbarlo o quitarlo del cargo, es la obsesión de aquellos que quieren regresar a lo de siempre, buscando en estos momentos un golpe blando. Para hablarnos de esto y la situación en Colombia, nos acompaña, nos hace favor de acompañarnos, así como lo ven muy ocupado, va en un trayecto Alejandro Toro, congresista del Pacto Histórico. Alejandro, gracias por estar con nosotros allá y así, en esta situación. ¿Cómo estás? Querido Héctor, un abrazo gigante para ti, para todo ese pueblo hermoso mexicano que tengo en el corazón. Siempre me han recibido muy bien y hemos atendido también muy bien a nuestros hermanos mexicanos cuando ha llegado. Sí, aquí estamos viajando, justo estamos preparando. Mañana tenemos algo que se llama una audiencia pública para unas 1.500 personas en Antioquia con el ministro de la Salud. Estamos hablándoles de que necesitamos hacer una reforma a la salud y aunque va por el Congreso, queremos explicarle a la gente en los territorios qué es lo que pretendemos. Por eso, pues en este momento me estoy desplazando hacia el sitio que estamos ultimando detalles, pero feliz de estar con ustedes y de contarles esa otra historia, esa otra cara de la moneda. Como dices, hiciste una introducción maravillosa, mejor dicho, conocer la macro y la micro política en Colombia. Mira, gracias, tío. Estamos atentos. Por favor, coméntanos cuál es la situación, porque también sé que lo que vas a tratar precisamente allá, de donde tú eres, de Antioquia, es precisamente uno de los puntos que le molesta a esa derecha, la reforma a la salud, que les duele en el alma porque les quitas demasiados millones de dólares, por decirlo así. Si los traducimos es demasiado dinero. Y esos nomás repelan por sus privilegios, nada más. Es lo único que les duele. Como aquí en mi país, por eso nos llama mucho la atención lo que hace Petro, porque haz de cuenta que lo que le sucede a él y las agresiones que le hacen allá son las mismas que hemos tenido nosotros desde en la elección y desde la presidencia a la fecha. Con eso te digo todo. Hay muchas similitudes, incluyendo lo que es la elección del presidente, varias veces candidato, muy complicado, competir contra las maquinarias, 200 años prácticamente de las oligarquías aquí en Colombia, que se turnaron el poder. Inclusive tuvimos una época que algo que llamó el Frente Nacional, donde supuestamente para evitar la violencia los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se dividieron 4 periodos presidenciales, quitando todo
atisbo de cualquier tipo de democracia o de participación de las minorías en esa época. Por eso la llegada de Petro es una bocanada de aire para la democracia aquí en Colombia. Más de 11.400.000 votos. Era impensable hace unos años que llegara una persona como Gustavo Petro, con todo lo que le han endilgado y cargado. Petro, saben ustedes, o muchos saben, que él perteneció a un grupo guerrillero, al M-19, un grupo que le ha cumplido al país después de la firma de los acuerdos. Y hay que recordar, inclusive ni siquiera hubo una firma de acuerdos. En ese momento simplemente ellos dijeron, dejamos las armas y hagamos una nueva constitución. Pensemos en una nueva constitución, la constitución de 1991. Esta llegada de Petro pues implicó llegar a una verdad que uno la escuchaba, pero solo cuando el poder la entiende. Te nos cortaste un poco. Te nos cortaste un poco. Llegamos al gobierno. Digo, repite nada más lo que nos dijiste, porque te nos cortaste un poco. Perfecto. Bueno, que no es lo mismo llegar al gobierno que tener el poder. Claro. Y eso lo entendimos acá cuando nos dimos cuenta que el poder era quien decidía cómo funcionaba la bolsa de valores, qué acciones subían y bajaban, cuál titular era el que salía a las 5 o 6 de la mañana y ponía a hablar a todo el país, quién decidía por cuánto subía el dólar, quién decidía cómo funcionaba el sistema financiero, quién movía tras bambalinas inclusive lo que sucedía en las escuelas militares de oficiales, y eso terminaba en una gran pirámide mandando un mensaje a las bases y haciendo temblar y teniendo estos ruidos de sables inclusive entre las fuerzas militares. Contra eso nos hemos enfrentado, sin contar el tema internacional, ese intervencionismo que quieren meterse siempre a todos los asuntos del país. Pero cuando tú hablas como el presidente, que fue de los pocos presidentes que desde el principio dijo que lo de Palestina era un genocidio, y cuando muchos inclusive en ese momento pues decían que no, que por qué no se pronunciaba con el tema de Hamas, pues el presidente seguía ahí firme, y entonces vienen todos estos ataques internacionales. El tema de restablecer las relaciones con Venezuela, es que quien terminó aguantando hambre son los 7 millones de personas que viven en esa frontera, porque se toma una decisión de un presidente de romper esas relaciones, pero nosotros pasamos de un intercambio comercial de 6.000 millones, 7.000 millones de dólares a 200 millones de dólares en solo tres años. ¿Y eso qué trajo? Trajo hambre para la gente de los territorios. Nosotros llegamos con unas banderas, 3 reformas muy fuertes, bueno, 4. Una reforma tributaria que fuera progresiva y que principalmente tributaran los más ricos. Nosotros presentamos esa reforma, aprobamos esa reforma, y luego entonces ya con los recursos dijimos, vamos a profundizar estas otras 3, que es la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Vinieron todos los ataques ya en el Congreso, desarmarnos el quórum, se salía la oposición, aunque somos la bancada más grande, la del pacto histórico, que es la del gobierno, no somos mayoría, es decir, somos 52 congresistas, pero las mayorías se hacen con 150 congresistas, así que se salían, inclusive nos tumbaron en el primer periodo la reforma laboral. Pasar la reforma a la salud realmente fue como decimos nosotros, una paridera de micos, una cosa muy todas las que nos hacían. Logramos ya, digamos, pasar 2 debates de la reforma a la salud, faltan 2 debates en Senado. Nosotros, como ustedes, tenemos Cámara Alta, tenemos 2 cámaras. Entonces estamos en ese proceso, la reforma pensional, porque aquí lo que inclusive estamos diciendo es que no es nada nuevo, le estamos tratando de devolver lo que le arrebataron a la gente. No sé cómo funciona ya, pero aquí Álvaro Uribe Vélez puso las horas nocturnas desde las 10 de la noche, es decir, nadie aquí en Colombia no anochece hasta las 10 de la noche para un trabajador.
se le quitaron esas horas nocturnas, se le quitaron los recargos dominicales y de los días feriados a los trabajadores. Estamos pidiendo simplemente que se les devuelva todo lo que se le arrebató durante estos periodos neoliberales a los trabajadores. En eso estamos luchando por la reforma, luchando por los cambios. Ha sido muy difícil, ha sido muy complejo. Los medios de comunicación, que como en la mayoría de países, realmente tienen detrás a un empresario que los compró y que es capaz de sostenerlos a pérdidas, inclusive solamente para manejar los titulares, pues estamos en esa confrontación. Les doy un ejemplo de una revista. El primer año de Duque, el 7 de agosto, un año después de que fue presidente, el titular de esa revista fue un año de aprendizaje. Pero el presidente Petro, la portada fue Colombia va mal y una foto del presidente Petro como Terminator, así con el ojo rojo y todo, y Colombia destruida detrás. O sea, no puede ser, no puede ser eso que me dices, qué ridículos. O sea. Y bueno, estamos en eso, pues luchando mucho en el tema de las fuerzas militares. Logramos aprobar un proyecto del cual soy ponente, donde hoy para ser suboficial u oficial de cualquiera de las fuerzas es gratuito, porque ahí se ha generado el primer filtro. Para ser general de la República tenías que entrar a pagar una de las carreras más costosas en este país. Entonces era imposible que alguien de la clase baja pudiese llegar a ser oficial de este país. Ahora lo pusimos de manera gratuita y esperamos pues que paulatinamente comencemos a cambiar ese discurso del enemigo interno, de pelear entre nosotros. Somos un país con 8 millones de víctimas, somos un país con 6 millones de desplazados, somos un país con más de 230.000 homicidios, 60.000 desaparecidos, 40.000 secuestrados. O sea, eso es lo que nosotros queremos cambiar. A mí lo que me sorprende es que me estás dando datos muy duros, pesados, incluso algunos que no conocíamos. Sin embargo, me encanta ver la pasión y las ganas que tienes tú por apoyar esa transformación de Colombia que se está viendo. Te digo, fue enorme la sorpresa cuando empezamos a ver cómo Petro empezaba a hablar. Y cuando digo hablar, realmente estoy siendo muy simple. Lo que el señor estaba haciendo era dar cátedra. Los comentarios, sus frases, sus discursos son de cátedra. Incluso llegamos a pensar, oye, nos sorprendió. Bueno, ahora vamos a ver si ese discurso lo lleva a la realidad, porque los discursos, qué bonito le salen a uno, ¿no? Y pues sí, hemos visto que los está llevando a la realidad y que está haciendo, y recientemente lo hizo, y por segunda vez, convocar al pueblo cada vez que él sabe que esa derecha oscura y verdaderamente nefasta que ha asolado todo el continente amenaza a su gobierno y el pueblo le responde. Creo que eso es algo increíble y maravilloso porque la gente se da cuenta que realmente que su presidente está con ellos y que se la está jugando. Y como él dijo la primera vez, en la primera, no en esta, en la otra, dijo, yo llego hasta donde ustedes quieran, que es lo mismo que ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, ustedes dicen hasta dónde llegamos, avanzamos. Entonces, sentimos ese paralelismo real y que nos une de lo que está pasando en México y lo que está pasando en Colombia. Por eso queremos dar voz a lo que están pasando ustedes allá, para que la gente se dé cuenta que lo que pasa a la derecha ya es lo mismo de aquí. No tienen más ideas, es el mismo patrón, el mismo cartabón, meter miedo para conservar ellos sus privilegios y poder seguir robando y explotando, porque es lo que han hecho aquí en México. Y lo digo así, robando y explotando, porque es lo que hacen. Es como lucran ellos, acusándonos a los demás, son comunistas, son populistas, sí, pero ellos son elitistas. Y estoy impresionado por los datos que me dices. ¿Cómo es que es posible que en el ejército no pudieran ascender? O sea, si no es que pagabas ese curso que están poniendo ustedes por primera vez gratis. Con esas cosas simples, ahora sí, le están dando vuelta a la tortilla, como diríamos aquí en México. Pero nos preocupa ese golpe blando. Te digo, ahorita acabo de ver esa noticia, Petro se quiere seguir prolongando en el cargo. Digo, lo mismo que le dicen al presidente aquí que se va a reelegir, que se va a hacer Venezuela, una bola de tonterías. Entonces, queremos saber cómo la están paliando ustedes allá, porque nosotros tenemos una ventaja acá, Alejandro. Las mañaneras, las mañaneras ayudan mucho. Yo me doy cuenta que el presidente allá, Petro, no tiene las mañaneras, pero utiliza mucho el Twitter. Yo creo que sería, digamos, una especie de equivalente, ¿no?
Sí, claro. Mira, lo del golpe blando o la ruptura institucional del que habló el presidente, aquí inmediatamente saltaron todos los de la derecha, la ultraderecha, la oligarquía, que cómo así, que cuál golpe blando, que lo querían dejar. Yo tuve la posibilidad de conseguir, junto a varios congresistas, hacer un documento con 43 firmas de congresistas y nos fuimos a Washington. Estuvimos en la CIDH, estuvimos en la OEA, sabiendo que pues algunas de ellas no generan muchas garantías, pero sentíamos que aquí teníamos que generar esa alerta. Llegamos allá y realmente escandalizó. ¿Por qué? Porque tenemos hoy una corte por tercera vez que no elige fiscal, una fiscal que ya tenemos más de 153 días que el presidente presentó una terna de mujeres impolutas, inmaculadas, impecables, grandes penalistas, unas abogadas tremendas, y lo primero que lo recusaron era que porque eran tres mujeres, que tenía que haber un hombre. O sea, en un país donde los hombres siempre han sido los que han dominado, ya era un pecado presentar una terna de tres grandes mujeres, no se ha elegido, y lo que nos preocupaba no era la interinidad, no era que durante el periodo entre un fiscal y otro quedara una persona de manera interina. El verdadero problema era quién quedaba en la fiscalía. Hoy tenemos en la fiscalía, le digo a México, una persona al parecer ligada con temas de narcotráfico y de mafias. Es la fiscal de este país, la señora Mancera. A eso le teníamos miedo. Una señora investigada porque un miembro de la misma fiscalía estaba ayudando a mandar los contenedores con cocaína desde un puerto y ella al parecer lo encubrió. Pues hoy justamente cuando iba a definir la corte de nuevo, la fiscal, detienen a esta persona de la fiscalía como una manera de mandar un mensaje también y de distraer. Hoy no se eligió de nuevo la fiscal y tenemos una fiscal ligada de, a temas de, a temas de narcotráfico, y eso nos parece pues absolutamente escandaloso. Miren lo que pasó, que fui a denunciar y que fue por eso el comunicado de la OEA, de la CIDH y de la ONU. Resulta que el fiscal viene a la ciudad de Medellín, una ciudad de la ultraderecha aquí en Colombia, donde yo vivo y donde fue muy difícil inclusive que yo fuera elegido como congresista por un movimiento de izquierda, y se para junto a dos generales de la República a decir que el presidente es un corrupto, cuando el presidente es el comandante en jefe de las mismas Fuerzas Armadas. Yo no sé, inclusive esos generales al otro día tuvo que disculparse el ministro de la Defensa por esa actitud, pero hay una ruptura institucional cuando el fiscal se para junto a dos generales de la República a decir que el presidente es un corrupto. La señora María Fernanda Cabal, senadora de la República, hizo un discurso aquí en Medellín. El discurso, qué bueno que la gente lo busque en Google y diga María Fernanda Cabal, Petro, golpe. Y van a ver que ella dice, esta senadora que es precandidata presidencial de la ultraderecha, lo más parecido a Milei, a Bolsonaro, a Trump que se puede tener, y que seguro ustedes tendrán personajes muy similares allá en México. Esta señora dice, no podemos dejar terminar al presidente Petro estos 4 años. Si eso no es preocupante, si eso no es un golpe blando, si eso no es ruptura institucional, ¿qué podría ser? Es una salvajada, ¿eh? Ella tendría que renunciar a su cargo por esas declaraciones. Evidentemente no lo quiere hacer, pero de veras que ella está corrompiendo la democracia con esos cosas, con los comentarios que está haciendo. En primer lugar, porque no tiene pruebas y utilizando el ejército como para decir, como amenaza en este caso. Entonces, de veras es lo que nos sorprende, hasta dónde puedan llegar estas gentes que se sienten desplazadas y que realmente en el caso de ella solo es vocera, es la marioneta, el mono de ventríloco de alguien que está más pesado atrás, que le ordena, ahora di esto, ahora haz esto, ahora salta, ahora ladra, ahora baila, ahora haz esto. Entonces, eso es lo que perturba el peligro, en el sentido de que son gente que no les importa romper un orden constitucional, no les importa vulnerar vidas, truncar esperanzas, simplemente por sus ambiciones. Y es lo mismo que tenemos aquí, en este país, con esa derecha vendepatrias, que no sirve al país, se sirven ellos, nada más.
Entonces estamos realmente, Alejandro, estamos preocupados ahorita más con lo que nos estás diciendo, con esos mensajes. Y te pongo uno, mira, uno que es típico de aquí, pero ahora ya traducido allá. Un exalcalde de allá, de Bogotá, Enrique Peñalosa, diciendo que porque Petro no critica la democracia en Venezuela, significa que él quiere hacer lo mismo en Colombia y va a violar la ley de Colombia para quedarse todavía más en el cargo. Eso aquí lo escuchamos casi todos los días. Entonces dices tú, ¿quién copia a quién? Me imagino, ellos serán los derechangos de allá, porque para mí esos son derechangos. Dicen, a ver qué están haciendo los colombianos. Bueno, cópienles la frase. A ver, checa tú los de México. A ver, chécate los que están allá en Argentina. Y es el mismo discurso. Cuando hacemos estas charlas, que son prácticamente a nivel latinoamericano, con diversas protagonistas, actores, políticos, activistas, nos damos cuenta que es el mismo patrón. Ni siquiera le meten creatividad. Es el mismo patrón desde el siglo pasado y lo peor es que hay gente que se las cree. Eso es lo más trágico. Yo espero que suceda allá en Colombia lo que sucede ya aquí, que a los medios oficiales, los medios orgánicos de la derecha, los medios que siempre han pululado el poder y que los controla, la gente ya no les hace caso. La gente ya no los toma en cuenta o simplemente dicen, están diciendo así, entonces no, es lo contrario de lo que ellos dicen. Entonces, y yo les diría a ustedes lo mismo allá, que si ven que la gente, este tipo de gente, por llamarla de alguna forma, está molesta y realmente tiene mucho odio, es que van muy bien con lo que están haciendo. Preocúpense cuando estén felices, preocúpense cuando ya estén tranquilos, entonces algo están haciendo mal, pero no es el caso. Mientras estén furiosos y estén molestos, significan que están haciendo las cosas correctas para el pueblo de Colombia. No sé, mira, me da pena porque sé que vas de un lado a otro, no sé si nos quieras contar algo más que tú quieres que sepamos, porque nos interesa, te digo, realmente el caso colombiano mucho, sobre todo por la personalidad de Petro, que realmente te voy a decir una cosa, él merece el premio Nobel. Él merece el premio Nobel. La verdad, lo merece. Pues Héctor, sí, pues voy a hacer mi última intervención. Ya estoy, pues ya llegué aquí pues al sitio del evento. Pero decirte que el tema de los medios es muy complicado, es muy complicado. Paulatinamente muchas personas y cada vez son más, inclusive por eso creo que ganamos también la presidencia. La gente se da cuenta que son mentiras y eso que acabas de decir que yo no lo había interpretado de esa manera, la gente termina leyendo al contrario. Es cierto, cuando la gente le dice el Petro se quiere reelegir, la gente, muchos dicen, no, tampoco. O cuando comienzan a hablar salvajadas, porque realmente son cosas sin ningún sustento, pues ya la gente comienza a preguntarse o a cuestionar de otra manera. Bueno, lo otro es que hoy tenemos una capilaridad de la información mucho más amplia, la gente se informa de otras maneras, medios alternativos, populares, rurales, étnicos, comunitarios, una cantidad de medios que están en zonas muy alejadas donde a veces no llegan estos medios y estos nuevos informadores, validadores, influenciadores, que llevan la comunicación, inclusive en tu caso, que miran la otra arista, la otra cara de la moneda y lanzan esa información, es maravilloso. Ahora en Washington me preguntaban, un grupo de colombianos en Washington me decían, ¿qué podemos hacer por el cambio en Colombia para seguir apoyando? Y yo les decía, hagan algo, hagan una colecta y adopten un medio de comunicación alternativo o popular. Hagan eso. A estos medios, qué bueno los likes, pero también necesitan ciertos recursos para medio equilibrar un poco la cancha. Entonces es muy importante el papel de la comunicación y de los medios. Admirable lo que ha hecho el presidente Petro contra todos, ha luchado. Es un hombre que se ha enfrentado contra las mafias, contra los grupos económicos, contra los paramilitares. Mira, hace poco un ex embajador en Chile que mandó a asesinar un alcalde en Colombia en la época de Álvaro Uribe, cuando el alcalde se para durante un evento de Álvaro Uribe Vélez y le dice, presidente, a mí me van a matar, presidente. El presidente lo hace un poco a un lado y unos meses después justamente matan a ese alcalde. El presidente Petro desde ese año, desde hace más de 15 años, dijo, lo mató el señor Arana, un exgobernador y luego embajador. Pues hace justamente unos meses ya se acogió a la Justicia Especial para la Paz y declaró que sí fue el autor intelectual del asesinato de este alcalde. Y si uno se va a ver la historia de Petro,
todos los días uno tiene que decir, Petro tenía razón. Petro tenía razón. Ese país que nos contaba Petro, ese país que ocultaban esos medios, es el país que realmente estaba metiendo bajo la alfombra los 6.402 jóvenes asesinados como falsos positivos por el ejército de Colombia, no por el ejército, por algunos miembros del ejército de Colombia, asesinos totalmente. Así que eso es lo que ha pasado, pero seguimos con la esperanza. Sabemos que van a salir adelante las reformas. Sabemos que la gente nos va a seguir apoyando desde los territorios y desde las calles. Le vamos a devolver la dignidad a los trabajadores con la reforma laboral. Los pensionados, este país va a ser de pensionados, de una vejez digna a través de la reforma pensional, y le quitaremos a las mafias el negocio que tienen con la salud, la privatización de la salud a través también de la reforma. Eso lo haremos desde el Congreso, no es fácil, pero estamos haciendo el trabajo y nos inspira el presidente. Durante uno de los debates de la reforma a la salud nos sentíamos realmente agotados, cansados, si no iba a salir adelante. Y el presidente nos citó a su bancada y cuando le mencionamos que por qué no la presentábamos el siguiente periodo, el presidente nos dijo, no claudicamos. Si nos eligieron con esas banderas, si no le entregamos eso a los jóvenes, si no le entregamos eso al país, nos lo va a cobrar en las próximas elecciones porque para nada entonces votaron. Y con esa frase me quedé, no claudicamos. Y cada que me siento cansado, cada que veo estos ataques, siempre pienso en la frase del presidente, no claudicamos. Un abrazo, Héctor, y qué No, maravilla. a ti, Alejandro, te agradezco de veras el tiempo que nos estás dando ahorita, que vas a un trayecto y vas a otra cosa, de veras, de corazón te lo agradezco. Me encantó No, todo lo que dijiste y estamos con ustedes. Este es un espacio para ustedes. Latinidades es un lugar donde apoyamos la patria grande y pensamos que todos somos Latinoamérica hermanos y hacemos una ventana frente a ese muro informativo que hacen los medios de derecha. Este es tu espacio y digo, espero verte pronto por aquí y convocarte para que nos des buenas noticias. Nos interesa mucho que en Colombia se escuchen buenas noticias porque escuchamos las malas, que el dólar se iba a disparar desde el principio y sí lo subieron, pero luego lo bajaron, ya no pudieron, resultó que Colombia, la moneda colombiana es como la mexicana, la que más se comercia a nivel mundial. O sea, todo se les cae a estos derechangos que solo inflan y crean las cosas, pero no tienen un sustento real, es de perderles miedo. Cuando ellos dicen no, es por ahí, precisamente dicen, Petro es un peligro, no, Petro es la solución. Petro es la solución. Ya no te quito más tiempo, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo y bueno, que te la pases bien allá este fin de semana que viene. ¿Sí? vamos a ver allá. Un abrazo gigante para ti y para todo el equipo técnico. Te lo agradezco mucho. Gracias.